Una corte de rosas y espinas, por Sarah J. Maas. Capítulo 46. Todo estaba oscuro y tibio, y espeso, como tinta, pero bordeado de oro. Yo nadaba, pataleaba para llegar a la superficie donde me esperaba Tamlin. ¿Donde me esperaba? Sí, la vida. Arriba, arriba, desesperada por respirar aire. La luz dorada se hizo más fuerte y la obscuridad se transformó en vino burbujeante, más fácil de atravesar. Las burbujas danzaron a mi alrededor y... jadé. El aire me entró por la garganta. Estaba en el suelo duro. No había dolor, ni sangre, ni huesos quebrados. Parpadeé. Encima de mí colgaba un candelero. Nunca había notado lo intrincados que eran los cristales, cómo rebotaba en ellos el eco, la respiración retenida de la multitud. Una multitud. Yo seguía en la habitación del trono y no estaba muerta. Había matado a los... La habitación me dio vueltas alrededor. Dejé escapar un gruñido y me apoyé en el suelo con las manos, preparándome para ponerme de pie, pero cuando me vi la piel, me quedé fría. Me brillaba con una luz extraña y los dedos parecían más largos ahí donde estaban, quietos sobre el mármol. Me puse de pie. Me sentía fuerte y rápida y bien y me había convertido en una alta fae. Me puse rígida cuando sentí a Tamlin detrás de mí. Olí ese perfume a lluvia y colina de primavera más denso que nunca antes. No podía darme vuelta a mirarlo. No podía moverme. Una alta fae. Una inmortal. ¿Qué me habían hecho? Oí cómo Tamlin retenía el aliento. Lo oí soltarlo. Oí la respiración, los susurros y las lágrimas y la celebración tranquila de todos en ese salón, de todos los que todavía seguían mirándonos. Seguían mirándome a mí. Algunos rezaban cantando por el poder glorioso de los altos lores. Era la única forma de salvarte, dijo Tamlin con suavidad. Pero entonces miré a la pared y me llevé la mano a la garganta. Me olvidé de la multitud por completo. Ahí, bajo el cuerpo descompuesto de Claire, estaba Amarantha, la boca abierta y la espada clavada en la frente. Ya no tenía garganta, y la sangre le empapaba el frente de la túnica. Amarantha había muerto. Ellos eran libres. Yo era libre. Tamlin era... Amarantha había muerto. Y yo había matado a esos dos altos fae. Meneé la cabeza despacio. La voz sonaba demasiado alta en mis oídos cuando retrocedí frente a esa pared negra que amenazaba con tragarme. Amarantha había muerto. Míralo tú misma, dijo él. Mantuve los ojos en el suelo mientras me daba vuelta. Ahí, sobre el mármol rojo, había una máscara dorada que me miraba con los ojos vacíos. Feira, dijo Tamlin y me tomó el mentón entre los dedos para levantarme la cara con amabilidad. Vi el mentón de siempre, después la boca y después... Él era exactamente como yo había soñado que fuera. Me sonrió, la cara entera iluminada con esa alegría tranquila que yo había llegado a amar tanto, y me quitó un mechón de pelo de la cara. Saboreé la sensación de esos dedos sobre la piel y levanté los míos para tocarle la cara, para trazar los contornos de esos pómulos altos y esa nariz recta, amada, la frente limpia, ancha, las cejas ligeramente arqueadas que daban marco a sus ojos verdes. Lo que había hecho para llegar a ese momento, para estar de pie ahí. Traté de apartarme de ese pensamiento. En un minuto, en una hora, en un día pensaría en eso, me obligaría a enfrentarlo. Posé una mano sobre el corazón de Tamlin y un latido firme hizo un eco en mis huesos. Me senté al borde de una cama y aunque había creído que ser inmortal significaba un umbral más alto de dolor y una curación más rápida, hice muchas muecas cuando Tamlin me inspeccionó las pocas heridas que me quedaban y después las curó. Casi no habíamos tenido un momento a solas en las horas que había seguido a la muerte de Amarantha, que siguieron a lo que yo les había hecho a esos dos inmortales. Pero ahora en esa habitación tranquila, no podía desviar la mirada de la verdad que sonaba en mi cabeza con cada respiración.
Yo los había matado. Los había asesinado. Ni siquiera había visto cuando se llevaron los cuerpos. Porque había sido un caos la sala del trono en los momentos en que me desperté. El Hathor y los inmortales más malvados habían desaparecido al instante, junto con los hermanos de Lucien, lo cual había sido inteligente porque Lucien no era el único inmortal con cuentas que saldar. Tampoco había habido señales de Rhysand. Algunos inmortales habían huido y otros habían estallado en gritos de celebración, y otros se habían quedado de pie, quietos, o habían caminado de un lado a otro, los ojos distantes, las caras pálidas, como si ellos tampoco sintieran que todo eso fuera real. Uno por uno, reunidos alrededor de él, llantos y risas de alegría, los altos Fae y los inmortales de la corte primavera se habían arrodillado frente a Tamlin y lo habían abrazado agradeciéndole, agradeciéndome a mí. Me mantuve lejos y asentí. Solamente eso, porque no tenía palabras que ofrecerles a cambio de esa gratitud. La gratitud hacia los inmortales a los que yo había masacrado para salvarlos a ellos. Después había habido reuniones en la frenética sala del trono. Reuniones rápidas, tensas con los altos lores aliados con Tamlin, reuniones para decidir los pasos a seguir. Después con Lucien y algunos altos Fae de la corte primavera que se presentaron como los guardias de Tamlin. Para mí todas las palabras, todas las respiraciones eran demasiado ruidosas, todos los olores demasiado fuertes, la luz demasiado brillante. Quedarme quieta mientras pasaba todo eso era mejor que moverme, mejor que adaptarme a ese cuerpo extraño, fuerte que ahora era mío. Ni siquiera podía tocarme el cabello sin que me sacudiera la leve diferencia que sentía en los dedos. Así fue y así siguió siendo hasta que me ardió y me dolió cada uno de los sentidos aumentados y por fin Tamlin notó mis ojos apagados, mi silencio y me tomó del brazo. Me escoltó a través del laberinto de túneles y pasillos hasta que encontramos un dormitorio tranquilo en un ala distante de la corte. Feyre, me dijo Tamlin y levantó la vista que había estado fija en la inspección de mi pierna desnuda. Estaba tan acostumbrada a la máscara que esa cara hermosa me sorprendía cada vez que la contemplaba. Por eso había asesinado yo a esos inmortales. Esas muertes no habían sido en vano y, sin embargo, la sangre de ellos ya no estaba en mí cuando desperté, como si convertirme en inmortal, como si sobrevivir me hubiera hecho digna de que alguien me lavara la sangre. ¿Qué? Dije. Tenía la voz tranquila, vacía. Sabía que hubiera debido tratar de sonar más alegre por él, por lo que acababa de pasar, pero él me soltó su media sonrisa. Si hubiera sido humano, habría tenido casi 30 años, pero no era humano, y yo tampoco lo era, y no estaba segura de si eso era positivo o no. Y esa era la menor de mis preocupaciones. Sabía que debería estar pidiendo perdón, rogando por el perdón de las familias y amigos de esos inmortales. Debería estar de rodillas, llorando de vergüenza por lo que había hecho. Feyre, dijo él de nuevo y me bajó la pierna y se quedó de pie entre mis rodillas. Me acarició la mejilla con un nudillo. ¿Cómo voy a recompensarte por lo que hiciste? No hace falta, le dije yo, que las cosas quedaran así, que esa celda oscura, húmeda se desvaneciera, que la cara de Amarantha desapareciera para siempre de mis recuerdos. Pero esos dos inmortales muertos, esas dos caras nunca se me borrarían de la mente. Si alguna vez volvía a pintar, nunca dejaría de ver esos rostros solamente, nunca otro color, otra luz. Tamlin me sostuvo la cara entre las manos. Se inclinó hasta quedar bien cerca de mí y después me soltó y me tomó el brazo izquierdo, el brazo tatuado. Las cejas se le levantaron mientras estudiaba las marcas. Feyre, no quiero hablar de eso, murmuré. El trato que yo tenía con Rhysand, otra preocupación menor comparada con la mancha en mi alma, el pozo dentro de ella. Pero volvería a ver a Rhys muy pronto, no lo dudaba. Los dedos de Tamlin siguieron las marcas del tatuaje. Vamos a encontrar una manera de salir de esto, murmuró, y la mano viajó por mi brazo y se detuvo en mi hombro. Él abrió la boca y yo supe lo que iba a decir, el tema que trataría de enfrentar. Pero yo no podía hablar de eso, no podía hablar de ellos, todavía no, así que susurré. Más tarde. Y le puse los pies alrededor de las piernas y lo acerqué a mí.
Le apoyé las manos sobre el pecho, sentí el latido del corazón más abajo. Eso era lo que necesitaba en ese momento. No hubiera querido borrar lo que había hecho, pero necesitaba que él estuviera cerca. Necesitaba olerlo y tocarlo, recordarme que él era real, que todo eso era real. Más tarde, repitió él y se inclinó para besarme. Fue suave, tentativo, nada parecido a los besos salvajes, duros que habíamos compartido en la sala del trono. Volvió a posar los labios contra los míos. Yo no quería disculpas, no quería empatía, no quería mimos. Me tomé del frente de su túnica y lo acerqué a mí mientras le abría la boca. Él dejó escapar un gruñido profundo y el sonido me atravesó como una lanza de fuego. Hizo un lago en mi corazón y lo quemó. Dejé que el beso me quemara y me hiciera un agujero en el pecho, en el alma. Lo dejé arrasar y atravesar la onda negra que estaba empezando a presionarme, a rodearme. Lo dejé consumir la sangre fantasma que seguía sintiendo sobre las manos. Me entregué a ese fuego, a él, mientras esas manos grandes me recorrían desabrochando mis ropas. Después retrocedí de pronto, interrumpí el beso para mirarlo a la cara. Los ojos estaban brillantes, cargados de hambre, pero las manos habían dejado de explorar y descansaban firmes sobre mis caderas. Con la quietud de un predador él esperaba y vigilaba mientras yo trazaba los contornos de esa cara y la cubría de besos. El único sonido era la respiración quebrada de Tamlin y las manos que me atravesaban la espalda y los costados, acariciando, buscando y desnudándome. Cuando le puse los dedos en la boca, él me mordió uno. Lo chupó. No me dolió, pero la mordida fue dura, lo suficiente para que volviera a mirarlo a los ojos, para que me diera cuenta de que él ya no esperaría. Y yo tampoco. Me puso sobre la cama, murmuró mi nombre de nuevo. Me susurró contra el cuello, el lóbulo de la oreja, las puntas de los dedos. Yo le pedí más rápido. La boca de él me exploró la curva del seno, la parte interior del muslo. Un beso por cada día que habíamos pasado separados. Un beso por cada herida y cada terror. Un beso por la tinta metida bajo mi piel y por todos los días en que estaríamos juntos de ahora en adelante. Días tal vez que yo ya no merecía. Pero de todos modos me entregué de nuevo a ese fuego. Me arrojé en él, en Tamlin, y dejé que él me quemara. Algo me tiraba del medio del cuerpo para arrancarme del sueño, un hilo que estaba bien adentro de mí. Dejé a Tamlin en la cama, el cuerpo pesado de agotamiento. En unas horas abandonaríamos bajo la montaña y volveríamos a casa y yo no quería despertarlo antes de lo necesario. Recé por poder dormir ese sueño tranquilo alguna vez. Sabía quién me llamaba mucho antes de abrir la puerta que daba al pasillo y recorrerlo, tropezando y balanceándome cada tanto mientras me ajustaba a mi nuevo cuerpo, el nuevo ritmo y los nuevos equilibrios. Cuidadosa, lentamente me encaminé hacia unas escaleras estrechas que subían arriba y arriba hasta que, para mi sorpresa, vi un arroyito de luz de sol que caía sobre los escalones y me descubrí sobre un pequeño balcón que se abría en la ladera de la montaña. Sisé contra el brillo y me tapé los ojos. Había pensado que estábamos en la mitad de la noche. Había perdido totalmente el sentido del tiempo en la oscuridad de la montaña. Rizan soltó una risita desde donde lo distinguí sobre la baranda de piedra. Me olvidé de que para ti pasó mucho tiempo. Me dolían los ojos bajo esa luz y me quedé callada hasta que conseguí ver el paisaje sin que me diera una punzada de dolor en la cabeza. Me saludó una tierra de montañas color violeta, coronadas de blanco, pero la roca de la montaña en la que estábamos era marrón y estaba desnuda. Ni una brizna de pasto, ni un cristal de hielo brillaban sobre ella. Finalmente lo miré. Las alas membranosas no estaban ahí, metidas en la espalda, supuse, pero las manos y los pies parecían normales, sin espolones a la vista. «¿Qué quieres?», dije. No salió como la mordida que yo esperaba, no cuando yo recordaba con claridad la forma en que él había peleado una y otra vez en el ataque a Amarantha, un ataque pensado para salvarme. Decir adiós solamente. Una brisa tibia le movía el cabello mezclando ramas de obscuridad sobre esos hombros anchos. Antes de que tu amado te robe para siempre. No para siempre,
Dije y moví los dedos tatuados frente a él. ¿No tienes una semana por mes? Esas palabras, por suerte, salieron con enorme frialdad. Rhys sonrió apenas. Las alas se movieron, crujieron y volvieron a acomodarse. ¿Cómo iba a olvidarme? Miré su nariz que había visto ensangrentada apenas horas antes, los ojos color violeta que habían estado tan llenos de dolor. ¿Por qué? Pregunté. Él entendía lo que yo quería decir. Se encogió de hombros. Porque cuando se escriben las leyendas, no quería que me recordaran como alguien que corrió a un costado. Quiero que mi futuro hijo sepa que yo estuve ahí, que peleé contra Amarantha al final aunque no pudiera hacer nada útil. Parpadeé y esta vez no era por el brillo del sol. Porque, siguió él, los ojos fijos en los míos, no quería que pelearas sola, o murieras sola. Y durante un momento recordé al inmortal que había muerto en nuestro vestíbulo. Recordé que yo le había dicho lo mismo a Tamlin. Gracias, dije, con la garganta tensa. Rhys me dedicó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Dudo que digas eso cuando te lleve a la corte noche. No me molesté en contestar mientras me volvía hacia el paisaje. Las montañas seguían durante kilómetros y kilómetros, brillantes y en sombras y vastas bajo el cielo claro, abierto. Pero nada en mí se movía, nada catalogaba la luz y los colores. ¿Vas a volver a casa? Pregunté, una risa suave. Por desgracia eso tomaría más tiempo del que tengo. Otro día voy a probar los cielos de nuevo. Miré sus alas metidas dentro de su cuerpo poderoso y la voz me salió ronca cuando hablé. Nunca me dijiste que amabas las alas y el vuelo. No, él siempre había hecho que el cambio de forma pareciera bajo, inútil, aburrido. Él se encogió de hombros. Todo lo que amo tiene una tendencia a desaparecer, a que me lo roben. Muy pocos saben que tengo alas o que vuelo. Algo de color había empezado a subirle a la cara blanca como la luna, y yo me pregunté si alguna vez habría estado bronceado antes de que Amarantha lo hubiera tenido bajo tierra durante tanto tiempo. Un alto lord que amaba volar, atrapado bajo una montaña. Había sombras que él no había hecho, enredadas en esos ojos color violeta. Me pregunté si alguna vez desaparecerían. ¿Cómo se siente ser Altafae? Preguntó él, una pregunta tranquila, curiosa. Miré otra vez las montañas. Lo pensé. Y tal vez fue porque no había nadie ahí que pudiera oírnos. Tal vez porque las sombras en esos ojos estarían también en los míos para siempre, que dije, ¿soy inmortal? Yo, que fui mortal, este cuerpo... Me miré la mano tan clara y brillante, una burla a lo que yo había hecho con ella. Este cuerpo es diferente, pero esto... Me puse la mano en el pecho, sobre el corazón. Esto sigue siendo humano. Tal vez siempre lo sea, pero sería más fácil vivir con... Se me cerró la garganta. Más fácil vivir con lo que hice si mi corazón también hubiera cambiado. Tal vez no me importaría tanto. Tal vez podría convencerme de que esas muertes no fueron en vano. Tal vez la inmortalidad se hubiera llevado todo eso. Y no sé si yo quiero que pase eso o no. Rhysand me miró durante el tiempo suficiente para que yo lo mirara también. Agradece que tienes tu corazón humano, Feyre. Deberías sentir lástima por los que no sienten nada. Yo no podía explicarle el agujero que se me había formado en el alma. No quería, así que asentí solamente. Bueno, adiós por ahora, dijo él. Hizo un círculo con el cuello como si no hubiéramos estado hablando de nada importante. Se inclinó hasta la cintura. Las alas desaparecieron por completo y ya había empezado a desvanecerse en la sombra más cercana cuando se puso rígido. Los ojos se fijaron en los míos, muy abiertos y muy salvajes, y le tembló la nariz. Una impresión enorme, pura, le pasó por los rasgos por algo que veía en mi cara y retrocedió un paso. ¿Y tropezó? Sí, tropezó. ¿Qué? Empecé a decir. Y él desapareció. Desapareció. No quedó una sombra a la vista en el aire frío. Tamlin y yo nos fuimos como yo había llegado, a través de la caverna estrecha en el vientre de la montaña,
Antes de partir, los altos fae de varias cortes destruyeron y después sellaron la corte de Amarantha bajo la montaña. Fuimos los últimos en irnos y con un movimiento del brazo de Tamlin la entrada a la corte se derrumbó detrás de nosotros. Yo seguía sin tener las palabras para preguntar qué habían hecho con los cuerpos de los dos inmortales. Tal vez un día, pronto, preguntaría quiénes eran. Querría conocer los nombres. Se habían llevado el cuerpo de Amarantha, me dijeron, para quemarlo, aunque el hueso y el ojo de Yurian habían desaparecido. Por mucho que yo la odiara, por mucho que deseaba escupir sobre la hoguera en que se quemara su cuerpo, entendía lo que la había dominado. Sí, entendía esa pequeña parte de ella. Tamlin me tomó la mano mientras caminábamos por la obscuridad. Ninguno de nosotros dijo nada cuando apareció un brillo de sol, cuando esa luz manchó las paredes húmedas de la cueva de un verde plateado, pero nuestros pasos se apresuraron cuando la luz del sol se hizo más fuerte y la cueva se entibió, y los dos salimos al pasto verde de la primavera que cubría los valles y los cerros de las tierras de Tamlin, de nuestras tierras. Me golpearon la brisa, el perfume de las flores salvajes, y a pesar del agujero que sentía en medio del pecho, la mancha en el alma, no pude detener la sonrisa que se me abrió en la cara cuando subimos a una colina empinada. Mis piernas de inmortal eran mucho más fuertes que las humanas, y cuando llegamos a la cima no jadeaba como antes. Pero me quedé sin aire cuando vi la mansión cubierta de rosas. Nuestra casa. Entre todas las imágenes que yo había evocado en las mazmorras de Amarantha, nunca me había permitido pensar en ese momento. Nunca me había permitido soñar ese imposible. Pero lo había logrado. Sí, nos había llevado a casa a los dos. Apreté la mano de Tamlin mientras mirábamos la mansión, con los establos y los jardines, dos voces infantiles que reían en algún lugar, risas libres, verdaderas. Un momento más tarde, dos figuras pequeñas, brillantes, pasaron corriendo a toda velocidad por el jardín, gritando de alegría, perseguidas por una figura más alta que también reía. Alice y sus sobrinos, seguros. Ya no necesitaban esconderse. Tamlin me pasó un brazo por los hombros y me acercó a él mientras apoyaba la mejilla en mi cabeza. A mí me temblaron los labios y le pasé el brazo por la cintura. Nos quedamos de pie, en silencio sobre la colina hasta que el sol poniente doró la casa, las colinas, el mundo y Lucia nos llamó para la cena. Me escurrí entre los brazos de Tamlin y lo besé con suavidad. Mañana. Habría un mañana y una eternidad para enfrentar lo que yo había hecho, para enfrentar lo que había destrozado dentro de mí bajo la montaña. Pero por ahora, por hoy, vámonos a casa, le dije y lo tomé de la mano.